Y gracias a esa maravilla podemos estar conectados con Noel Alejandro Leal. Sí, estamos con Venezuela, sí, estamos en Venezuela. Y Noel Alejandro Leal realmente es uno de aquellas personas que ama su país y que logra a través de tantos años imponer, querer, transmitir y esa intención de que el futuro sea diferente. Pero vamos a presentarlo. Muy buenas noches, mi querido Noel Alejandro Leal. Buenas noches, profe. Buenas noches, Jenny. Buenas noches a todos los que nos acompañan hoy. Gracias por esta nueva oportunidad. Tenemos que decir o preguntarle lo que siempre preguntamos. En este momento, ¿qué, qué perspectiva, qué condiciones está rodeando a Venezuela? Porque, Noel, si yo tengo que decirte qué condiciones puede estar teniendo otros países de Latinoamérica, te diría que Argentina está peor que cualquiera. No hay dirección y está todo suspendido. Pero, ¿y Venezuela? ¿Qué perspectivas hay? ¿Cómo podemos informarnos qué es lo que está pasando últimamente y qué podemos aportar o cómo podemos comprender, transmitir al mundo qué está pasando? Bueno, mucho de lo que hay que transmitir, mucho de lo que hay que transmitir es la realidad. ¿Cuál es la realidad? Lo que pasa es que nosotros nos encontramos hoy en un espacio en Venezuela donde hay como una gran fractura de situaciones, pues. Entonces tenemos una situación que es la del régimen avanzando. El gobierno chavista tiene hoy todo el teatro montado para mostrar que está avanzando y avanzando con mucha fuerza. Tiene todo el entramado, como siempre han hecho, ¿no? Montan un gran entramado, un festival de ilusiones que poco a poco van consolidando cada una de esas ilusiones y eso es lo que les ha podido permanecer durante todo este tiempo. Un trabajo que han ejecutado a la perfección y y ha dado muy buenos frutos, ¿no? Entonces, dentro de ese trabajo de ficción está la ficción de movimiento económico, porque el país se ha vuelto una gran nación de empresas multipropósito, pues. ¿Qué son estas empresas multipropósitos? Tenemos farmacias y lavanderías, casinos y lavandería, hoteles y lavandería, tiendas de electrodomésticos y lavandería. Porque lo que han hecho del país es convertirlo en una gran lavandería de dólares. Entonces es esa ficción de que existe un movimiento de recuperación económica en el país que no es tal porque simplemente no hay producción y el dinero que está entrando viene a generar un proceso aún mayor de distorsión económica en el futuro porque es dinero de caminos non santos. Entonces generará distintos procesos mañana que traerán otra serie de inconvenientes. En el mismo proceso de ficción, el gobierno, al tener a la oposición, que no es oposición, simplemente son sus camaradas, al tenerlos como los lleva ahogados, genera la idea de que hay una gran fuerza política detrás del gobierno, un gran respaldo social que hace posible que la oposición sea lo que es, un ente absolutamente inútil. Entonces, tiene ese teatro de ficción porque controla a esa oposición que ha sido legitimada en más de una oportunidad, en cualquier cantidad de oportunidades por la población, tanto en votos como en marchas, como en firmas, como en cualquier otra de las tantas cosas que han obligado a la oposición, a la gente, a hacer para validar la estructura democrática de esta desgracia. Dentro del mismo esquema de ficción que maneja el gobierno, está la idea de que existe algún tipo de control del sistema de salud, de que el virus está controlado, de que el régimen vacuna. Lo cierto es que no hay ni una cifra real, no se puede creer en absolutamente nada de lo que salga publicado. Todo en el país, en el sistema de salud está absolutamente destruido, pero el régimen genera su ficción. Y en la parte internacional, de nuevo en la ficción, encontramos ahora la parte más
reveladora de la cochinada de lo que significa el hilo socialista de esta semana. Esta semana salieron emitidos 2 informes con respecto a la situación de derechos humanos en Venezuela. Vamos a tratar dentro de la parte de la ficción lo que siempre ha sido el informe de Bachelet, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, es decir, la persona responsable principal del asunto de derechos humanos en Venezuela. Ella, aumentando la ficción, tomando la frase de la hermana de un prisionero político, Molly de la Sota, ella dice que el informe de Bachelet es técnicamente una memoria y cuenta de cualquier ministro del chavismo. Es una belleza ese informe. Habla de lo bien que es de lo bueno que es el CLAP, cómo hace que el 90 y pico % de los niños tomen leche, cómo el 60 y pico % de la población está bien alimentada a través de los CLAP. Todo ese tipo de cosas, dice Bachelet, aparte de la promotora de los derechos humanos, la garante de los derechos humanos en el mundo, también habla sobre la importancia en que en Venezuela se agilicen leyes para el aborto. ¿Ok? Eso es izquierda, eso es progresismo, eso es Bachelet, eso es socialismo. Entonces, todo eso entra dentro del margen de la ficción, con la cual el gobierno se aprovecha para poder avanzar y avanzar y avanzar. Ahora vamos a la parte de la realidad. La parte de las realidades nos muestra que la estructura, el castillo de naipes construido para poder generar toda una estructura de lavado millonaria a niveles internacionales que va mucho más allá de los intereses vinculados de manera directa al chavismo, que ha servido para poder ser usada de plataforma internacional, destrozando el buen nombre de Venezuela, utilizando a PDVSA para el lavado de miles de millones de dólares, utilizando toda la estructura ligada a Venezuela para acometer cualquier tipo de cochinadas a nivel mundial. Eso está, por supuesto, guindando. Castillo de naipes, donde está vinculado al narcotráfico, donde está vinculado al tráfico de armas, está vinculado todo lo cochino, todo lo sucio. Y 2 representantes principales de todas esas negociaciones hechas por el chavismo están hoy en la mira del mundo. Venezuela es hoy el vórtice de una tormenta impresionante, porque tenemos el caso particular de El Pollo Carvajal. El Pollo Carvajal, el exdirector nacional de inteligencia militar venezolana, un hombre que manejó el aparato de inteligencia de Venezuela desde muy temprano, al inicio de Chávez hasta casi el final, y después fue diputado para el régimen de Maduro, y previo fue cónsul en Aruba. El Pollo Carvajal es un hombre que ha manejado toda la inteligencia venezolana y es un hombre que tiene múltiples vinculaciones con el narcotráfico, con el lavado de dinero, con la guerrilla colombiana, con todas las acciones del partido PSV, el partido de Chávez y la guerrilla colombiana, toda la estructura del Foro de Sao Paulo y más allá. El Pollo tiene total conocimiento de todas las negociaciones que han habido con la izquierda española, con todo lo que hubo para aquí ocultar a miembros de la ETA, para financiar a Podemos, para darle cuerpo a las estructuras del PSOE. Toda esa estructura de la izquierda está total y absolutamente salpicada y el Pollo tiene las cartas marcadas en ese sentido. Por eso es que España no puede hacer un movimiento serio con respecto a lo que el Pollo quiera hacer y todo está guindando en eso. Pero si abrimos un poco más y nos vamos al otro personaje que está en la mira del mundo con respecto a situaciones que están vinculadas a Venezuela, nos encontramos con Alex Saab. Alex Saab, que ya tiene un buen tiempo en Cabo Verde. Alex Saab está vinculado al mayor negocio de lavado, a la serie internacional de todo este tipo de situaciones. Volvemos a repetir algo que hemos dicho ya varias veces, pero es importante recordar para que se entienda la clave y de lo que significa Alex Saab en todo esto. El presidente de Cabo Verde dijo, después de la atención de Alex Saab, jamás me habían llamado tantos presidentes en el mundo. ¿Qué está haciendo él? Él está reconociendo allí las múltiples presiones que existen sobre el caso de Saab. Quizá la única presión que había en aquel momento para que lo extraditara era la del presidente Trump. El resto, todos los países estaban en pro de que buscaran algún tipo de darle salida a Saab. Junto con eso que son las realidades que están lejos del área de la ficción, tenemos el hecho de que ya otro personaje importante en las negociaciones oscuras del gobierno, que es el general Cliva de Alcalá Cordones, una pieza fundamental durante el chavismo y que también junto con el Pollo Carvajal fue recibida con aplausos y abrazos por parte de la oposición venezolana protagonizada por esa estructura asquerosa que es el Guiado y su combo y todo el resto de la Mesa de la Unidad.
criminales de la talla del Pollo Carvajal, Liberal Alcalá Cordones, la criminal de lesa humanidad, Luis Ortega Díaz, el torturador Rodríguez Torres, fueron recibidos perfectamente por esa oposición a la que se le rindió culto. A nivel internacional habían grandes declaraciones sobre estos personajes. Junto con ellos también fue recibido por parte de la oposición los destructores de la economía del país, Giordani, uno de los ministros más importantes en adoctrinamiento, Navarro. Bueno, toda esa es parte de la cochinada que hace la oposición, la dirigencia de oposición, para terminar de hundir al país. Pero, volviendo a la parte de las realidades que van afectando, que van generando el caos país. La realidad es que económicamente el país está quebrado, hundido. La realidad es que el hambre existe, la salud está totalmente deteriorada, no hay sistema de salud alguno. La emergencia que estamos viviendo a nivel de infraestructura es impresionante, simplemente llueve. No vamos a hablar de las lluvias torrenciales que están haciendo un daño increíble en los estados andinos, sino una lluvia regular en Caracas y se caen los sistemas eléctricos, generan choques impresionantes porque los sistemas eléctricos no funcionan en las avenidas y los semáforos entran en cortocircuito, los puentes se caen, todo el caos, un país en ruinas, protagonizado todo esto gracias al chavismo. La realidad es que estamos muy mal. La ficción es que el gobierno va a seguir promoviendo su ficción y consiguiendo espacio democrático a nivel nacional e internacional para sostener esa ficción y mantenerse en el poder. Yo te digo, por eso es fascinante, ¿no? El que tú, estando en ese, yo diría, en ese caos organizado, ¿dónde está el venezolano común? El hombre que por estar en esas condiciones se asocia, busca una reacción del país, o es como si tuvieran todo el mundo adormecido, ¿no? Es como que, bueno, vamos donde nos llevan o vamos y no hay más quejas. ¿Cuál es la sensación real del hombre norteamericano, el padre de familia, el individuo que quiere algo para sus hijos, su futuro? ¿Qué hay de todo eso en el hombre común venezolano? Profe, los procesos revolucionarios siempre tienen un punto que forma parte de su maquinaria. Hacer que la gente se ocupe tanto en intentar ver cómo sobrevivir que no tiene tiempo para pensar en que tiene derecho a vivir. Entonces, la supervivencia se lleva hasta el deseo del futuro, porque simplemente tienes que respirar para el día a día, no es ni siquiera estás pensando para el presente, sino es respirar para el día a día. Más allá de si tuvieses algún tipo de tranquilidad económica, tienes que estar consciente de que esa tranquilidad económica es absolutamente efímera si tienes que enfrentar un problema de salud. No hay ningún tipo de esquema de seguros hoy que pueda aguantar lo que es una cuenta en una clínica. A eso tienes que sumar la increíble y desatada delincuencia que vivimos en Venezuela, que es un asunto impresionante. Entonces no hay una manera de que puedas tener un mínimo de tranquilidad. Entonces, el venezolano promedio que se encuentra sobreviviendo, vamos a separar un poquito al que puede sobrevivir sin tanta angustia, el que puede de vez en cuando mirar para los lados, que puede llegar a su casa y tiene techo real y tiene algo de tranquilidad. Él encuentra que no solo es lo duro que es sobrevivir, no solo es el miedo, no solo es la ausencia de futuro, sino que dentro de esa ausencia de futuro está la increíble orfandad política. Uno de los grandes logros del esquema de la revolución y del régimen socialista en el que vivimos, gobierno socialista y oposición socialista, es haber matado totalmente los esquemas de liderazgo de oposición. Todo estaba envuelto desde el principio en un esquema de pusilánimes, ridículos, payasos, en un esquema de amantes del legulayerismo y la legalidad barata. Y cada una de esas pendejadas, por supuesto, ya se han ido deshaciendo, ¿no? Entonces el país se queda en esta idea de increíble orfandad política. Dentro de esta orfandad política, en el ciudadano común, por fin hay un pequeño despertar al entendimiento ideológico del problema.
A medida que el entendimiento ideológico del problema va cuajando, va entrando en razón, el ciudadano común empieza por fin no solo a entender que tiene una orfandad política, sino a desearla, a querer que toda esa estructura política deje de intervenir en su vida, quitarle la representación y empezar a buscar un camino mejor. El asunto es que de verdad simplemente cuesta hasta respirar en Venezuela. Es difícil entender y visualizarse sobre la necesidad de futuro cuando simplemente no tienes presente. Ahora, yo me gusta preguntar, si todos tenemos, o de alguna manera el país va jugando, por ejemplo, hay reacciones en ciertas áreas, por ejemplo, en, en las áreas que podríamos decir la asociación de padres de familia o los grupos religiosos, aquellos que son o protestantes o católicos, ¿dónde están la iglesia buscando un espacio? ¿O no se nota? ¿O qué está pasando, Noel? Ahí también hay mucho del desastre. La fe de la población venezolana es alta. Nuestro país en su gran mayoría es católica, tiene una gran población que es evangélico protestante, y cree, en conjunto por supuesto creen en Dios. Pero ¿qué pasa con las representaciones? Yo por lo menos soy católico y lo que tiene que ver hoy con la representación máxima de la iglesia, el Bergoglio es eso, es el Bergoglio. No es algo con lo que uno pueda tener algún tipo mínimo de identificación. Y llegando hacia lo que es la cúpula de la iglesia en Venezuela, tenemos el desastre ridículo que es la Conferencia Episcopal Venezolana. Generan documentos donde se contradicen ellas mismas, entonces señalan al gobierno e inmediatamente hablan sobre la necesidad de un acuerdo de seguir legitimando esta desgracia. Y lo han hecho así constantemente, es una cosa realmente vergonzosa. Dentro de la iglesia evangélica hay personajes de dudosa reputación como un candidato presidencial que es funcional, totalmente funcional al chavismo, no sé si ahorita es diputado o algo de eso. Y eso va generando también una distorsión en el mensaje que puedan enviar cualquiera de esas dos manifestaciones religiosas. Usted hizo ahorita, en su pregunta, nombró una cosa que es bien interesante, que son las sociedades de padres. ¿Cuál es la visión y hacia dónde están? Empezando el proceso revolucionario, profesor, en Venezuela, al ratico de que Chávez tomó el poder, Chávez comenzó con una reforma del sistema educativo y había dentro de esa reforma, una cosa que se llamó el decreto 1011. El decreto 1011 era el primer gran zarpazo de todo proceso revolucionario socialista en contra de la patria potestad de guarda custodia del niño. Buscar la manera de cada vez más hacer que el Estado sea más dueño de los niños. Menos papá, más Estado. En ese momento, las madres se alzaron de inmediato. La respuesta fue contundente. El mensaje: con mis hijos no te metas. Con mis hijos no te metas. Fue un mensaje contundente, movilizó a gran parte de la sociedad. Inmediatamente el mensaje fue banalizado. Ridículamente salieron sopotoscientos humoristas a cada uno a soltar su pendejada. Es decir, con mi whisky no te metas, con mi tal cosa no te metas. Y fueron banalizando lo que debió haberse convertido en un leitmotiv, una fuerza para poder entender la realidad de lo que buscaba el chavismo. Eso generó, por supuesto, una distorsión y cansó a muchos padres que se quisieron ver involucrados en algún tipo de movimiento, que entendían más allá del hecho puntual de lo que significaba esa reforma de educación, todo lo que venía buscando la estructura de gobierno para contra la familia, contra sus hijos, contra la familia y por supuesto sociedad y Estado. Tenemos que comprender que esa manifestación llega a un punto donde la sociedad se asquea de lo que tiene como por dirigencia o como lo que tiene por compañero. La falta de seriedad es parte de lo mucho que le ha hecho daño al país. No comprender
que esto es un proceso ideológico, no comprender que es un proceso revolucionario, no entender las necesidades del instrumental quirúrgico necesario en su momento para poner fin a esto, no entender la seriedad de lo que es un Estado, un país, el banalizar todo, absolutamente todo. Eso nos trajo a mucho en esta situación. Entonces, ¿qué pasa con la sociedad que sí quiere despertar, que se puede ver vinculada a manifestaciones religiosas o a sociedades de padres o algún tipo de ente de carácter civil que pudiese agruparse y generar un punto, un punto de inflexión real? No hay con qué. Fueron destruidas y minadas desde adentro gracias a la banalidad y a la profunda estupidez del desconocimiento ideológico de la realidad. Ahora, Noel, dentro de, o sea, cuando las reacciones en todos los lugares aparecen, y más habiendo sido seres que habían tenido una forma de vida, eh, y como bien tú dices, en un lugar en donde el hombre, del punto de vista, es inteligente. No estamos hablando que Venezuela es un país digamos que no era un país de pobreza, era un país donde estaba tan bien armado que era uno de los principales países en Latinoamérica. ¿Dónde ha quedado ese abuelo, ese padre o esa persona con edad que estaba viviendo en ese país, uno de los mejores en toda América? ¿Dónde está esa gente? Hay un artículo que escribí en el 2007, profesor, y le puse de título: al venezolano le quebraron la lógica. Ese título lo saqué de una conferencia que dio en aquel momento el presidente de la, no recuerdo el nombre, pero el máximo representante de la Sociedad de Psiquiatría de Venezuela, el doctor Francel Delgado Senior. El doctor Francel Delgado Senior hizo una exposición a la cual tuve la oportunidad de asistir, y él utilizó esa frase y describía perfectamente lo que le estaban haciendo a la sociedad venezolana. Eso fue muchísimo, muchísimo peor. Voy a colocarle a usted un ejemplo que puede ser más gráfico, más directo y que nos ayudaría mucho a entenderlo cuando lo ponemos en el espejo de lo que le han hecho a la población venezolana. Esa población venezolana, como usted bien dice, estaba mejor preparada que el promedio tenía alta capacidad, chispa, inteligencia, cosas que forman la naturaleza del venezolano promedio que buscaba prepararse y avanzar. Este, PDVSA, profesor, PDVSA era la segunda empresa petrolera más poderosa del planeta. La segunda empresa petrolera más poderosa del planeta. Hoy estamos firmando un convenio internacional para que Bielorrusia nos preste unos técnicos para soldar unos tubos. Eso es lo que ha hecho el chavismo, eso es lo que ha hecho el socialismo, eso es lo que ha hecho la revolución. Si a la segunda empresa más poderosa del planeta queda en tal nivel de ruina que necesita que unos técnicos bielorrusos que no tienen ni la más mínima idea de la estructura tecnológica de nuestra refinería puedan venir a buscar cómo generar unos cursos para soldar tubería petrolera, eso es lo que generó el chavismo. Imagínenlo en la población. Es una población que puede haber tenido las más altas capacidades, ganas de vivir, esperanza, función, visión, desarrollo, amor. Todo lo acabó el socialismo, todo lo minó el socialismo. El chavismo llegó de manera muy clara a destruir a Venezuela y a destruir al venezolano. A nuestro favor que todo eso es infinitamente recuperable. Tenemos historia, tenemos tierra, tenemos espacio, tenemos futuro, tenemos riqueza, tenemos oportunidad, y tan solo lo que se necesita es seriedad, entender la realidad del problema y avanzar. Por eso, ahí es que voy. Esas fuerzas que estaban ahí, Noel, eh, tú sigues funcionando en relación a ese país que está queriendo aflorar por la cantidad de mentes pensando, trabajando,
y unos pocos logran aprisionar, dirigir, manejar a todos los millones de venezolanos. ¿Qué quiere decir esto? La gran mayoría está anulada mentalmente. Y por eso es la gracia. ¿Cómo hicieron para anularla? Porque cuando nosotros nos decimos unos pocos, la gente siempre quiere resumir al proceso de gobierno a los 3, 4 que están allá arriba. Ah, Maduro, Diosdado, del otro. Pero si abren bien el parque, si abren bien la visión, se van a dar cuenta de que el gobierno es bastante más que eso. Y van a ver el carácter internacional de las asociaciones que van a eso. Y si abrimos un poco más la vista, te darás cuenta de la cantidad de estructura de oposición que es absolutamente funcional a los designios del gobierno. Y si abrimos más la vista, nos vamos a dar cuenta de la cantidad del aparato mediático comunicacional que es absolutamente funcional al desarrollo socialista. Y si abrimos aún más la vista, nos vemos cuenta de todo el increíble daño que tenemos dentro de nuestro esquema académico total y absolutamente vinculado a la izquierda. Entonces no son unos pocos. El enemigo interno del país es enorme. El enemigo externo del país es aún más grande. Entonces, ¿dónde está la conciencia? Y esto es muy importante para que cada uno en nuestros países tengan una real identificación de que existe el enemigo. Si usted como país hoy quisiese ejecutar una serie de cambios que de verdad sean realmente importantes, vean el reflejo de lo que está sucediendo en Brasil. Más allá del enemigo interno el cual se enfrenta a Bolsonaro a nivel del Tribunal Supremo de Justicia, vean cada uno de los titulares de los medios de comunicación en contra de Bolsonaro. Vean cada una de las ridiculeces que pronuncia Macron en contra del gobierno brasileño. Y ahí van a ver el tamaño del enemigo interno, no tiene del enemigo externo. No está usando balas hasta el momento, no tiene ningún tipo de rencilla formal, simplemente lo que quieren es la destrucción de lo correcto. Entonces, cuando queremos referir esto a unos pocos, tenemos que entender el tamaño del cáncer. Ese gran hilo rojo que conecta cada una de estas situaciones, que conecta el socialismo, el comunismo, la progresía, todo lo que es el marxismo, que conecta las oportunidades de un liberalismo que no entiende la responsabilidad política del hecho económico de lo que se juega dentro de una nación. Cuando no se entiende la responsabilidad política de los actos, no importa el esquema de la libertad económica. Se tiene que comprender que la libertad económica va en el marco del desarrollo de una nación. Entonces, cada una de esas partes es lo que hace la posibilidad de un real desarrollo de un Estado. ¿Cómo se enfrenta a esa realidad y qué es lo que le queda hoy al venezolano frente a esa realidad? Comprender el tamaño del enemigo. Al comprender el tamaño del enemigo interno y darnos cuenta que si bien no son esos 4 personajes, que es bastante más grande, es muy fácil su identificación a través del hilo rojo que significa el socialismo. El venezolano puede enfrentar el problema interno. ¿Cómo hacemos con el problema externo? Parándonos firmes, porque de los pocos países que pueden hacer eso, es este. Lamentablemente la entrevista de hoy llega hasta aquí. Hubo una interrupción en la comunicación y no pudimos, nos fue realmente imposible reconectar y darle continuidad a la entrevista. Así que, gracias y que viva Venezuela.